Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Oramos al Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tu consejo permanece para siempre en nuestro corazón. El que persevera, Señor, sabemos que por generaciones tus pensamientos estarán con nuestras familias y con nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, por tu bondad y misericordia para con nosotros, por tu gracia, Señor, por esa compasión que tienes para los que creen en tu Hijo Jesús. Por eso oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Es la parte octava de la reflexión de cómo orar y cómo no orar. De la única manera que usted puede realizar esta parte de la oración del Padre Nuestro de manera honesta es cuando se da cuenta de que necesita hacerla. En otras palabras, es reconocer que usted es un pecador habitual. Nuestro gran problema es que en la mayoría de las ocasiones creemos que estamos libres de ese sentimiento y es ahí donde habita nuestro mayor pecado. Por tanto, si usted es de ese grupo de personas que entiende que la palabra pecado está lejos de su estado actual de vida, déjeme mostrarle las 5 palabras que utiliza la Biblia con relación al mismo y evalúe si alguna de ellas le cae como anillo al dedo. La primera palabra es amartea, y la cual encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4. Es la más corriente de todas. En su origen tenía que ver con el deporte del tiro al blanco, y quiere decir no dar en el blanco. Es fallar en el tiro. Fallar en ser lo que tu capacidad te hubiese permitido ser. Piense en lo siguiente: ¿es usted tan buen esposo o marido como debería haber sido? A la vez, ¿es tan buena esposa como lo podría ser? ¿Es buen hijo o hija como debería ser con sus padres? ¿Es fiel, trabajador, empleado, amigo? ¿Llena las expectativas como pastor o maestro de escuela bíblica por las cuales Dios entiende que debe realizar por su iglesia? Cuando usted se da cuenta que el pecado es errar en el blanco de lo que debimos haber sido y que el pecado es algo más que asesinar, robar, adulterar, codiciar, entonces es en ese preciso momento que se dará cuenta de que es tan pecador como el que más. Si esta palabra no le cayó, pues déjeme pasar a la segunda. La segunda es parabasis, y la encontramos en Hebreos 2:2. Significa rebelión, transgresión. Quiere decir traspasar la línea de manera arrogante, lo cual separa lo bueno de lo malo. Es probable que usted piense que siempre ha estado del lado de los buenos. Si lo pensó así, pues veamos algunos ejemplos. ¿Está siempre del lado de la línea de la honestidad? Nunca, y digo nunca, ha tenido un pensamiento deshonesto, alguna mirada desviada hacia otra persona que no sea su pareja, un mal deseo hacia alguien que no le simpatiza. ¿Está siempre del lado de la línea de la verdad? ¿Ha dicho en algún momento alguna falsedad? ¿Ha guardado silencio ante alguna situación que, aún no siendo suya, ha salido en detrimento de otra persona? ¿Nunca ha distorsionado la verdad con su palabra o actitud? ¿Está siempre del lado de la línea de la amabilidad? ¿Nunca ha existido un sentimiento egoísta en su mente? ¿Nunca una descortesía con una persona? Le pregunto, ¿está siempre del lado de la línea de los buenos? Si es así, pues veamos la tercera palabra. La misma es paratoma, y está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14, y significa deslizarse al otro lado. No es tan deliberada como el pecado anterior, pero es algo que posiblemente todos hemos experimentado. Es una frase que se le escapó, un impulso indebido, algo por lo que perdiste tu equilibrio emocional. Es esa pasión por la cual perdiste el control por un segundo, pero que marcó tu vida para siempre. Es el tipo de pecado que te sorprende cuando tienes la guardia baja,
cuando entiendes que tiene todo el control, se presenta y resbalas. Si aún así sigues pensando que ninguno de estos pecados se acomoda a tu persona, pues veamos la cuarta palabra. Esta es anomia y significa algo deliberado. Es la persona que sabe lo que debe hacer, pero hace lo contrario. Es aquel que conoce la ley y no la cumple. Es no cumplir con las normas establecidas. Es desear hasta cierto punto lo prohibido. Entiendo que encontraremos personas que nos dirán: yo nunca he quebrantado las leyes y normas establecidas por el gobierno. Y voy más lejos. Nunca he traspasado los establecidos por los 10 mandamientos. Y es posible que así sea. Pero le pregunto, ¿le ha pasado por su mente el querer hacerlo? Eso es pecado. Es posible que puedas tratar de impresionar con tu ética moral al 100% a todos nosotros. Pero, ¿qué me dice de Dios? Él conoce lo más profundo de tu corazón. De Él es imposible escapar. La quinta y última palabra es ofilaima. Esta está en Mateo capítulo 6, versículo 12. Quiere decir una deuda. Es faltar al pago de lo que se debe. Es dejar de hacer lo que es debido. No existió, no existe, ni existirá nadie que pueda decir que ha cumplido con su deber para con Dios y para con sus semejantes en todos los momentos. No existirá nadie con tanta perfección. Esta parte de la oración implica olvidar y comprender que debemos sacar de nuestras vidas las grietas que puedan existir por los momentos de conflictos hacia nuestros semejantes. Decir: no puedo olvidar, no perdonaré, todavía me siento herido por lo que fulano me hizo, son situaciones que han marcado nuestras vidas e impiden que podamos realizar esta oración de manera real. En un momento Jesús nos enseñó que si perdonas a otros, Dios te perdonará. Pero si decidimos no perdonar, Dios tampoco lo hará con nosotros. La palabra que utilizó Jesús es ophailema, que significa deudas. Esa es la palabra que utiliza Mateo. Lucas utiliza las palabras pecados y ofensas. Ofilo es la palabra para ofensa. En griego implica una responsabilidad ética y moral para con Dios y los hombres y hacia las regulaciones sacrosantas. Lo interesante es que al orar esa parte del Padre Nuestro, debemos recordar que estamos pidiendo perdón por no haber cumplido con los requisitos, mandamientos y los preceptos de Dios y por no hacer lo correcto cuando actuamos. Amar es perdonar a nuestros deudores y a los que nos ofenden, para de esta manera obtener el perdón de Dios. La última petición está llena de dificultades, es misteriosa, su significado es tentación y a la vez prueba. Dios nunca conduce a las personas a la tentación, pero de lo que sí puede estar seguro es que nos prueba en el camino hacia la santidad. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos.